A pesar de que la PS3 haya salido ya unos cuantos años, no se puede negar que hubieron títulos que supieron aprovechar toda la potencia que tenía esta consola, por lo que hoy me di la tarea de recopilar los 13 juegos que en verdad la pusieron a parir, y conforme pasen los puestos iremos escalando hasta llegar al que casi rompió esta consola. Así que sin más, empecemos. Número 13, Killzone 3. Guerrilla Games se alza con el puesto 13. Esto porque Killzone 3 fue un juego donde lograron una gran optimización. Y sí, tanto era el desmadre que el juego podía correr a máximo 720p y 30 fps, con efectos visuales que para la época eran bastante impresionantes, porque sí, hablábamos de un lejano 2011. La iluminación también, los detalles de los personajes eran sobresalientes, así como también todas las partículas del fuego, cenizas. Y bueno, ni qué decir que en momentos de combate intenso sí es verdad que se podían ver pequeñas caídas de rendimiento, pero a pesar de esto el juego, se mantenía estable y ofrecía una experiencia realmente sólida, algo que sinceramente por esos años estaba bastante bien. En el puesto 12 tenemos a Rage. Ok, Rage fue uno de esos juegos de la PS3 que en mi opinión estuvo súper infravalorado, en el cual nos presentaba un mundo posapocalíptico con un argumento bastante bueno y que no escatimaba en su tasa de fotogramas, ya que podía ir a unos 60 fps y esto con casi ninguna caída. Y sí está el debate de que hay gente que prefiere los gráficos antes que la fluidez y viceversa, pero sí es cierto que un shooter, por lo menos en mi caso, prefiero mil veces ir fluido antes que ver mejor el juego, porque si no quiero ir a 30 fps en un shooter que sé que me va a estar moviendo para allí y para acá. Aunque en lo que sí se quejó la gente, y con total razón, era un tema con la carga de texturas que era bastante lenta, lo que resultaba en un efecto de popping donde las texturas aparecían de forma repentina, aunque parte de la comunidad dice que eso era por mala optimización, lo que era un poco mentira, ya que esto ocurría por la baja velocidad de lectura en disco que tenía la PS3, ya que luego de unos años la misma comunidad hizo la misma prueba y se podía solucionar con solo poner un SSD, aunque a pesar de esto el juego ofrecía una experiencia de disparo sólida y un mundo posapocalíptico que bueno, en mi opinión era bastante pesado. Número 11, Tomb Raider. Este, si no se acuerdan, fue el reinicio de la saga Tomb Raider, totalmente desarrollado por Crystal Dynamics, lo que trajo una versión más realista de Lara Croft, así como también una versión más realista de su mundo, con un juego que en gráficos no decepcionaba en nada y acompañado con una historia de supervivencia en una zona alejada de todo, ubicada en Japón. Aunque esto se traducía en que en PS3 el juego corriera unos 720p y unos 30 fps, sí es verdad que con algunas caídas en momentos de acción intensa o en áreas con efectos visuales complejos, qué sé yo, con mucha vegetación, muchos polígonos o cualquier cosa así. Pero a pesar de estas limitaciones y de algún que otro popping de textura, porque sí, también estaba presente aquí, la jugabilidad seguía siendo fluida, con un sistema de combate dinámico, una exploración que te sumergía en lo que se quería contar, y la verdad es que sin duda fue una de las mejores experiencias de acción-aventura que tuvo esta consola. Número 10, Batman Arkham City. Batman Arkham City llevó la franquicia de Rocksteady a un mundo abierto más extenso, con una jugabilidad refinada y bueno, una historia bastante envolvente si se puede decir. Pero todo esto tenía un precio, ya que usaba el Unreal Engine 3 y no podía levantar más de 30 cuadros a una resolución de 720p. Esto por lo pesado que era ese motor en su momento, aunque a pesar de eso era súper estable, ofreciendo una experiencia fluida en la mayoría de los casos, pero con algunas caídas de rendimiento en combates intensos o bueno, cuando recorrías grandes distancias. No es como que Arkham sea precisamente pequeña. Y bueno, el sistema de combate seguía siendo uno de los mejores, la exploración de Arkham era un deleite total y no podíamos dejar a un lado lo grande que fue esta trilogía en su momento. Y bueno, tanto así que ni hoy en día han podido devolverla a sus días de gloria. Número 9, God of War Ascension.
Este God of War fue la precuela de la saga, mostrando a Kratos antes de convertirse en el dios de la guerra. Por el lado del rendimiento, el juego corría con una calidad impresionante para la época. Sin embargo, en combates con muchos enemigos, efectos visuales y todo ese tipo de cosas, los FPS podían caer ligeramente. No era algo que te pusiera a parir, pero sí era un poco notorio y se sabe que no era por mala optimización, ya que bueno, en teoría era un título de PlayStation, por lo que imposible que sus estudios hicieran eso a propósito. Pero bueno, dejándose a un lado, el sistema de combate se sentía fluido, aunque con algunas diferencias respecto al God of War 3, como la ausencia de ciertas armas icónicas, aunque en apartado gráfico la iluminación y los detalles de escenarios eran sobresalientes, con una experiencia totalmente brutal y un modo multijugador innovador para la saga y también para su momento. Sin dudarlo, una despedida digna de Kratos antes de dar el salto a la nueva generación. Número 8. Max Payne 3. Se puede decir que Rockstar no optimizó precisamente bien Max Payne 3, o bueno, por lo menos para esta consola, aunque es entendible ya que usaba el motor Rage que usaba en su momento GTA 4, pero actualizado con mejoras de todo tipo. Lo malo es que la mayoría del tiempo nos moveremos a eso de 20 FPS, que se notarán más en momentos de acción intensa, explosiones y bueno, demás cositas que hacen que la consola, bueno, prácticamente se vaya a la mierda en FPS, pero se entiende porque la calidad gráfica era bastante buena, aunque a menor resolución en comparación con la versión de PC, pero a pesar de esto el juego ofrecía una experiencia cinematográfica con una jugabilidad fluida gracias al sistema que te permitía saltar y disparar al mismo tiempo, algo como lo que hacemos en Black Ops 6 pero 10 años antes. Sí, increíble aplaudir esto a día de hoy. Así como también usar el tiempo bala que usábamos en su momento en Red Dead 1 para que bueno, así todos los combates fueran muchísimo más impresionantes. Y bueno, la verdad es que fue un juego adelantado para su momento, sobre todo en mecánicas y hasta en gráficos. Por eso es que hasta el día de hoy no se ve precisamente anticuado, porque sí parece un juego de hoy en día. Número 7. Metal Gear Solid 5. El Fox Engine fue el que hizo posible que este juegazo llegara a nuestra PS3 en formato mundo abierto con un detallazo increíble, porque sí, si no se acuerdan, los anteriores juegos de Metal Gear eran totalmente lineales y cuando pasamos a esto la verdad es que notamos un cambio enorme respecto a lo que podíamos hacer, pero todo eso venía con un precio realmente alto, ya que en teoría este juego no saldría para la PS3, en realidad iba a salir solo para PS4, ya que esa consola sí tenía la potencia para poder llevar a cabo eso, pero aún así llegó con ciertos problemas, eso sí, como el típico popping de textura o que bajara un poco el rendimiento en ciertas situaciones, pero a pesar de estas limitaciones la jugabilidad seguía siendo fluida, con un mundo abierto inmenso y mecánicas de sigilo que estaban muy bien implementadas. Número 6. Uncharted 3. Es increíble lo que Naughty Dog optimizó el Uncharted 3, logrando una experiencia fluida a unos 30 FPS más o menos. Y la verdad es que la calidad gráfica de este juego podría decirse que era impresionante, sobre todo en zonas donde exigía que la consola se esforzara mucho más de lo normal, con animaciones detalladas, efectos visuales bien logrados y bueno, una dirección artística que la verdad muy pocos juegos de hoy en día pueden presumir. Lo único malo es que en algunas escenas con mucha acción pueden ocurrir pequeñas caídas de rendimiento o cosas así. Por eso para mí la verdad es que Uncharted 3 me parece que fue una experiencia sumamente pesada aquí en esta consola, porque sí, la verdad es que no era un juego que se podía tomar a la ligera cuando hablamos de que se veía exactamente así, pero a pesar de esto el juego se mantenía estable y ofrecía una experiencia realmente buena. Número 5. Far Cry 3. Creo que este es uno de los pocos juegos de este top que podíamos decir que iba fatal en esta consola, al igual que Far Cry 4, que tampoco se salva. Mira cómo va esa mierda. Ya que si ibas por allí en la selva de lo más tranquilito, podías bajar hasta unos 25 FPS, y ya ni hablemos en momentos de mucha acción donde podíamos verlo a menos de eso. Aunque si nos ponemos a pensar, estos dos juegos son una maravilla visual en toda regla. La cantidad de vegetación que podíamos encontrar al explorar su mapa es absurda, la iluminación global así como los efectos visuales eran sobresalientes, y el juego en sí ofrecía una experiencia de mundo abierto como pocos en esos años, ya que sí, ofrecía una campaña envidiable que Ubisoft no ha podido igualar ni hasta el día de hoy, y eso que lo han intentado unas cuantas veces. Número 4. Battlefield 4.
se puede decir que DICE logró llevar Battlefield 4 a la PS3 de la mejor manera, pero con uno que otro compromiso. Esto porque por el lado de la resolución manejaba unos 720p de manera bastante buena, o sea, el juego se veía bastante nítido a comparación de muchos otros por esos años, pero aunque el juego apuntaba a 30 fps en el modo multijugador con muchos jugadores, granadas, tanques, explosiones y todo lo demás, pues los FPS podían caer hasta los 25 o 20 más o menos, lo que no me parece raro ya que este juego se ve mejor que muchos juegos de hoy en día. Sí, estoy hablando de ti. Y eso sin mencionar los efectos de destrucción, que están a otro nivel y siempre han sido un clásico en todos los Battlefield, pero a pesar de esto el juego seguía ofreciendo una experiencia sólida, un buen modo campaña, con mapas grandes tanto en el multi como en las misiones que debíamos llevar a cabo en la historia y una jugabilidad que era bastante fluida en la mayoría de los casos. Número 3, Crysis 3. Ya sabemos que Crytek es conocido por sus juegos gráficamente exigentes, porque sí, no le bastó con romper PCs por allá en el 2007, y Crysis 3 no iba a ser la excepción. En esta consola el juego iba a una resolución de 720p, pero no te creas que 1280x720, sino 1024x720, lo que era mucho menor al estándar en ese momento. Y hablando de la tasa de fotogramas, rondaba los 30 fps, aunque sí es verdad que con caídas en momentos de combate intenso donde llegaba a bajar hasta los 24 fps, o a veces hasta los 15, y todo esto fue por una pésima optimización por parte del estudio. Sí es verdad que no ayudaba el que casi nadie supiera cómo desarrollar para la Play 3, y menos que el juego fuera un portento tanto por la iluminación como la gran cantidad de hierba en algunas zonas, y bueno, los efectos visuales que eran totalmente impresionantes. Aunque a pesar del rendimiento el juego seguía siendo visualmente impresionante y no se puede negar que fue un reto técnico para la PS3. Número 2, GTA V. Se puede decir que Rockstar llevó al límite la PS3 con este GTA V, y esto no es algo que diga yo, sino que era un facto en toda regla. Ver ese juego corriendo en esta consola a 720p y 30 fps llenaba de emoción a más de uno, porque sí, para ese año tener un juego con hierba, montañas, lagos, ciudad y bueno, con un mundo que se sentía vivo, era casi imposible. Lo malo es que en áreas con alta densidad de tráfico, explosiones masivas y bueno, todo eso, los FPS podían caer a 20, 25. Ahora hablando un poquito del aspecto técnico, a pesar de que la calidad gráfica era bastante impresionante para ese momento y también para la consola, porque así era complejo, habían algunas texturas menos detalladas en comparación con versiones posteriores del juego. Los tiempos de carga por su lado eran bastante largos, especialmente al iniciar el juego, cambiar de personaje, pero a pesar de estas limitaciones, GTA V en PS3 seguía siendo una experiencia increíble, con un mundo vasto y que definía lo que se podía hacer con un hardware recortado y una muy buena optimización, porque sí, optimización era lo que le sobraba a este título. Número 1, The Last of Us. Desarrollado por Naughty Dog, los mismos genios que crearon Uncharted, hicieron esta maravilla llamada The Last of Us. Este juegazo fue un dolor de cabeza para la PS3, esto porque se complicó su desarrollo a medida que iban haciendo cada nueva zona, resultando que literalmente explotara su hardware con tantos detalles que iban añadiendo día tras día, así como la IA de los zombies que añadía aún más peso, aunque por otro lado el juego ofrecía una experiencia cinematográfica que ningún otro juego podía llegar a darte para ese entonces, con escenarios que parecían una pintura, con texturas detalladas, una iluminación atmosférica que ayudaba en toda la inmersión, sombras detalladísimas y una narrativa que estaba a otro nivel. Y si te preguntas cuál era exactamente su rendimiento en PS3, pues tenía dificultades para mantener una tasa de fotogramas estable, ya que funcionaba eso de 30 fps, aunque en momentos de acción intensa o en áreas con muchos efectos visuales podía llegar a 25, siendo en realidad bastante fuerte la caída, pero era pequeña a comparación de otros títulos que mostré en este video, aunque esto es por la increíble optimización que el estudio llegó a aplicarle a este título, que la verdad sobrepasó absolutamente todo, porque sin meter esto en una PS3 debió ser una proeza técnica bestial, siendo así una obra maestra para esta consola.
Y bueno, ya llegamos al final de este video. Dime si me faltó algún otro que llevó al límite esta consola. Déjamelo saber aquí abajito en los comentarios. Si hay mucho apoyo, traeré una segunda parte con más juegos que hicieron sudar a la PS3, porque sí, hay muchos otros que a pesar de que no fueron los más pesados, igual le metieron presión. Y recuerda, si te gustó este video, deja tu like para que YouTube no me deje en el olvido. También si quieres suscríbete y sin más, toma el control, prende la PC con solo lo que tengas y juégate algo.